tardes y bienvenidos un sábado más a La Dichosa Palabra. Esperamos que en la próxima hora todos disfrutemos del lenguaje y de todas las palabras y dudas que ustedes nos puedan aportar a partir de este momento en los teléfonos y a partir de toda la semana en el correo electrónico de La Dichosa Palabra. Sin más preámbulos, cedo la palabra a mis compañeros para que se presenten. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Eduardo Casar. Hablando de los poderes creadores de la palabra, Antonio Machado decía: se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Hola, yo soy Pablo Boullosa. Digo mi nombre e inmediatamente pienso en otros nombres que han estado unidos al mío durante algunas temporadas. Muchos programas, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha diversión también. Pero el espectáculo debe continuar y esto independientemente de que la dichosa palabra resulte espectacular o no. Buenas noches. Yo soy Nicolás Alvarado y estoy muy infeliz de estar con ustedes esta noche. Pero bueno, a lo mejor no es algo tan grave que esté yo infeliz de estar con ustedes, porque dijo alguna vez Gustave Flaubert, un escritor que escribió quizás la gran novela sobre la estupidez, que es Madame Bovary, que es la estupidez, el egoísmo y la buena salud son los tres requisitos de la felicidad, aunque si falta el egoísmo, todo está perdido. Buenas tardes, yo soy Laura García. Decía Steinbeck que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, que come sin tener hambre y que habla sin tener nada que decir. Nosotros hoy sí tenemos mucho que decirles y será gracias a sus llamadas que, como otras tantas, llegaron al programa en días anteriores. Esta, por ejemplo, llegó algunas semanas antes, de Belén García, y nos pide que demos el significado de la palabra lúdico. Yo con mucho gusto doy el significado de la palabra lúdico, ya solo para agarrarla como pretexto para corregir mi estupidez, por cierto, de hace rato. Lo que decía Flaubert, que era el elemento más importante de la felicidad, era la estupidez, no el egoísmo. Yo me equivoqué. Decía Flaubert, repito, que sin la estupidez, el egoísmo y la buena salud no se puede ser feliz, pero particularmente sin la estupidez todo está perdido para ser feliz. Y ahora sí, ya que empecé tan lúdico, supongo que me tocará a mí decir qué significa lúdico. Bueno, lúdico significa de juego o del juego. De hecho, se puede decir lúdico o se puede decir lúdicro. Y aquí hay una cosa más o menos interesante, que es que en inglés existe la palabra ludicrous, que no significa lo mismo, no significa lúdico, sino significa risible, ridículo, despreciable, irrisorio, y es otra vez porque mueve a risa. Cuando alguien dice que una novela o que una película es ludicrous, no es que sea una película muy juguetona o una novela muy juguetona, sino que es tan mala que mueve a risa. A mí lúdico me parece una palabra portentosa y además hay muchas palabras que usamos habitualmente que derivan de lúdico. Por ejemplo, ahora ya estoy dislálico y lúdico, pero sigo. Por ejemplo, eludir, que es huir jugando, coludir, que es jugar juntos, y la más bonita, que es luido. Ya ven que cuando un traje o una ropa está ya muy viejita, pues se dice que está luida, que ya está brillosa. ¿Por qué se dice que está luido? Porque, bueno, jugar también es juguetear amorosamente, digamos, es restregar. Entonces, cuando un traje está luido porque ya se restregó mucho, ya jugó mucho, así como los cuerpos juegan, los trajes también juegan en el guardarropa y terminan siendo trajes luidos. Pero bueno, lúdico sencillamente significa de juego o del juego. Yo quisiera aprovechar y recomendar un libro de Johann Huizinga, un libro muy leído, que se llama Homo Ludens, en el que se hacen muchas investigaciones en torno al papel del juego en el desarrollo humano, en los animales, etc. Bueno, de hecho, Huizinga postula el juego como el origen de la cultura, es decir, el postulado de Huizinga, y se sostiene muy bien, es que la cultura se generó así como jugando. Pues jugamos con otra palabra y esta vez nos vino una llamada de Marta Ramírez y nos preguntaba que de dónde proviene la palabra granujería. Granujería es de grano, etimológicamente, pero bueno, se refiere a lo que hace un granuja. A mí me gustan mucho los epítetos, digamos, como calificativos negativos de insulto viejos, como granuja es alguien que es pícaro, es bellaco, es truán, ¿sí? Lo cual es ya una lista Bellaco es bien bonito. de epítetos insultativos, pues, insultantes, que se contrapuntean entre ellos, ¿no? Es más eficaz decirle a alguien, si uno lo quiere insultar, decirle truán,
porque entonces le creas un problema que dice, ching, me tengo que esperar hasta el sábado que venga la dichosa palabra Para que diga qué entender qué me dijeron y yo ya estoy También tan así, existen ¿no? los diccionarios, digo. Sí, por si bueno. acaso se lo llaman el domingo en la Sí, pero a tarde. este Pero truán ninguno al que como se lo nosotros. dices, piensa que mejor se espera, porque es un truán culto que ve el 22. Es un truán con tele. Hay todo un arte de insultar, ¿no? Incluso Y- hay un y texto también hay- de Borges sobre eso, hay artes de eso, ¿no? Sí. Y además, al momento de insultar a alguien es cuando percibimos un verdadero problema literario, que es encontrar una palabra que sea fresca y contundente para expresar lo que queremos Que decir. suene ¿no? bonito, ¿no? Además de lo que dice que... Y que tenga una cierta novedad, que no sea un insulto gastado. Eso nos hace sentir muchas veces mal. Queremos, cuando realmente estamos molestos, queremos decir algo con peso, ¿no? Y ese es un problema porque si es literario algo importante. Lo mismo que si desconocido, estás, molesta más. sí, lo mismo que si estás enamorado y quieres decirle algo bonito a tu novia, novio, lo que sea, pues en realidad también te pesa la limitación del lenguaje común de todos los días que se va de alguna manera gastando, ¿no? Pero fíjate que yo creo que ya se inventó la solución a ese problema porque hace poco se editó, si no me equivoco es Aguilar quien lo editó, un diccionario del insulto, que es una maravilla en donde viene alfabéticamente ordenados, como en cualquier buen diccionario, todos los insultos posibles en nuestra lengua, sean de una sola palabra o de varias. Estoy casi seguro de que es Aguilar quien editó ese diccionario del insulto, que de veras le recomiendo si tienen un enemigo particularmente acérrimo, alguien a quien quieran maltratar despiadadamente, ese diccionario del insulto los va a sacar de muchos apuros. Ahora, Ahora, ¿no como viste todo- ahí Granuja? ¿No lo has visto? No he visto ahí granuja, pero granuja es muy bonita palabra porque viene, es una metáfora casi agrícola, de los granos que se desprenden de los racimos de uvas. Es la granuja que queda ahí sembrada, lo que ya no sirve. Entonces, bueno, pues un grupo de pilluelos, un grupo de atorrantes, de bellacos, bueno, pues son granujas, son así como los granos, como las ovejas descarriadas, Como son los la granos res. descarriados del racimo. Pues ahí queda nuestra granujería. Otra pregunta que nos llegaba esta vez de Martín Aguilar, nos pedía que comentáramos algo sobre el libro de John Milton. El libro, me imagino que Milton ha de tener varios, ¿no? Pero hay como Supongo. el libro, yo creo. Hay como el libro Es de el John Milton, que clásico, es El ¿no? Paraíso Perdido, ¿no? John Milton, hace un rato mencionaba a Borges, es de este estirpe de poetas ciegos que por alguna razón abundan mucho en la literatura. Acabó totalmente ciego y, bueno, escribió El Paraíso Perdido en el siglo XVII y es una obra en la que, aunque no se parece a la Divina Comedia, copia un poco los procedimientos de Dante porque se basa mucho, toma a Virgilio y a la Eneida sobre todo como un modelo y habla pues de eso, de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, que sigue a una primera caída, que es la caída de Satanás en lo más profundo de los infiernos, ¿no? Realmente yo les recomendaría mucho en todo caso leer una edición también de Aguilar, viejita, no sé si todavía circule, de esas pequeñas, porque tiene una introducción estupenda, deliciosa de Chateaubriand, de donde se la pasa todo el tiempo atacando al doctor Johnson, a nuestro venerado doctor Johnson, porque Johnson también escribió sobre Milton, pero donde hace una semblanza muy bonita de su obra, que ya había tratado en La grandeza del cristianismo, y sobre la vida de John Milton. Muy interesante. Azarosísima vida, además, la Sí, de porque Milton. Milton fue, creo que hasta secretario de Cromwell, ¿no? Cuando menos fue republicano en una época. No, y pues, tenía un atroz, activismo ¿no? político desaforado, era un... Escribió libelos y eso, ¿no? Muchísimos, hay incluso están recopilados los escritos políticos de Milton, sus libelos, sus panfletos, y él de hecho a lo mejor durante 30 o 35 años dejó de escribir poesía, él escribe poesía en su juventud y en su vejez, ya ciego, de hecho El Paraíso Perdido y El Paraíso Reconquistado los escribe ya ciego, porque tiene una época de un activismo político desaforado, luchando por las libertades civiles y religiosas, e incluso él debe mantenerse en la clandestinidad un rato sin hacer ni política, ni poesía, ni nada, de los entuertos en los que se ponía el pobre Milton, que además es otra historia bonita, era un marido cornudo, su mujer lo abandonó en algún momento y a partir de esto él escribió un libro, que es uno de los libros seminales para los abogados sobre el divorcio. Pero luego se recontenta con la mujer. Luego la mujer regresa, pero regresa con toda la parentela que esté en alguna Sí. ¿Cómo guerra. es su experiencia? Ya lo habían Ajá, perdido muy todo. experimentada Pues en la aquel mujer. entonces debía ser un escándalo increíble, ¿no? Era una descocada. Y Chateaubriand es muy curioso porque una de las cosas que le critica a la mujer de Milton
que lo sobrevivió fue que Milton ganó exactamente 10 libras con El Paraíso Perdido, porque se conserva el contrato que tuvo con su librero. Y ya muerto, algunos años después, cuando el libro se volvió a reimprimir y empezó a ser un mejor negocio, porque en vida se vendió muy mal, no vendió más de 1,300 ejemplares, de hecho, la mujer firmó una liquidación ya para toda la vida por 8 libras más. El librero le pagó 8 libras y ella renunció a todos los derechos. Pero lo increíble es que en esa acta de liquidación se menciona, o más bien se omite el hecho de que el reinado del rey Carlos había sido interrumpido por la época de los republicanos, por Cromwell, etcétera, etcétera. Y se habla como de un reinado que lleva 30 años seguidos sin ningún accidente. O sea, la mujer lo traiciona. Lo traiciona políticamente muy feo, ¿no? Pues hoy no tenemos el libro de Milton para regalarles, pero tenemos otros muchos que pueden conseguir si nos responden a la dichosa palabra de hoy. Estamos buscando la palabra que responde a la siguiente definición: facción moderada y minoritaria de los socialdemócratas rusos en los primeros años del siglo XX. Si aciertan bien llamándonos, bien escribiéndonos, se podrán llevar, entre otros, este libro de Virginia Woolf, la señora Dalloway, cortesía de Alianza Editorial. Luego tenemos de Daniel Casani, La cocina de la escritura, una cortesía de Editorial Anagrama. Que es el que apareció en pantalla. Que es el que apareció apenas en pantalla. Y que es muy recomendable para todos los que tengan interés en comenzar a escribir, ¿no? A continuación tenemos la Historiadores de México, siglo XIX, selección, presentación y notas de Óscar Flores Torres, cortesía de Trillas, una compilación de, me imagino que de biografías, ¿no?, de historiadores sobre gente que ha contribuido a la historia de este país. Ahora sí, el libro de Virginia Woolf, la señora Dalloway, Alianza Editorial. Es la novela que más me gusta de Virginia Woolf. Es, digamos, la historia de una mujer que prepara una gran fiesta, pero que está viviendo un día muy especial y particularmente intenso en su vida. Es una novela portentosa. Cómo en ese prisma de ese día quiere reflejar todos los conflictos de toda la vida de ella, ¿no? Y hay una película malísima con Vanessa Redgrave que yo les aconsejo que no vean. Y luego está esta otra película que a mí no me pareció tan mala, de Las Horas, que no está basada en la señora Dalloway, sino muy vagamente. Es una película sobre lectoras de la señora Dalloway. Exacto, en otra novela que a su vez tomaba para material terminar, de la señora. nuestras siempre presentes revistas del huevo, ejemplares del mes de agosto, apenas terminando en este mes que viene todavía con Rocío Dúrcal en la portada. Y a continuación nos iremos a la calle, iremos a Coyoacán, como siempre, para preguntarle a la gente, ¿crees que la Biblia contiene pasajes no aptos para niños? A ver qué nos respondieron. No, considero que están bien. No lo he leído. Muchas personas dicen que el cantar de los cantares, pero yo no creo que... No, no creo que exista eso. Al contrario, son aptísimos para todos, no más para los niños. ¿No? Definitivamente sí, pero ya es asunto de la educación de cada familia, ¿no? Bueno, pues continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Vamos a continuar leyendo algunas de sus llamadas telefónicas muy interesantes y de los correos electrónicos que también nos han llegado a lo largo de la semana. Esta llamada no tiene fecha, es de Estela Rubio y nos pregunta quiénes eran los hugonotes. Eran los Hugo, fans no de Protestas Víctor por Hugo. aquí, por Hugo, los fans de Víctor Hugo. Exacto. O de Hugo, Paco y Luis. Los que También. protestaban por los que protestaban Exacto. por Hugo, ¿no? Los De que hecho, protestaban protestaban. adhesión a Víctor Hugo. De hecho, protestaba mucho. Hugonotes fue el término con el que se denominó a los protestantes calvinistas que vivieron en Europa en el siglo XVI, concretamente en Francia, sobre todo en Francia porque fueron protagonistas de las guerras religiosas que se dieron en el siglo XVI y que fueron muy sangrientas y muy turbulentas. En una ¿Protagonistas Europa, o antagonistas, según tú lo quieras ver? queriéndolo o no, eran tomaron parte y partido, porque pues sí, en una de las ocasiones eran ellos los que lanzaban la piedra, en otras eran las que la Pero sí recibían. les fue re mal a los pobres, Laura. Pues les fue re mal y además tuvieron que huir. De hecho, se fueron al norte de Europa, se fueron incluso a Estados Unidos, hubo un éxodo grande.
también un poco por la indecisión, según yo, monárquica, porque según el rey que estuviera en ese momento en el gobierno, les iba bien o les iba mal. De repente aparecía un edicto en el que se promulgaba la libertad de religión. El edicto de Nantes, para ser preciso. Por ejemplo, y luego había otro que venía a continuación y pues... No, pero es que eran antes el edicto de perseguidos. San Germán los había, al revés, había prohibido, digamos, el culto protestante en Francia. Pero era muy curioso, porque en una Europa que estaba no dividida, estaba, digamos, pluralizada con diferentes religiones, porque estaba el catolicismo, estaba el protestantismo apenas empezando, pero que ya tenía un auge bastante importante, estaban los ortodoxos y estaban los islámicos. El problema fue cómo empezó a crecer el protestantismo de tal manera que empezaron a crear como un Estado dentro del propio Estado francés. Entonces eso fue un poco lo que les dio miedo a los gobernantes franceses de ver cómo estaban adquiriendo poderes y una riqueza pues que les daba miedo y que de alguna manera querían parar, ¿no? Porque... Ahora, fácil no era. Hace un rato hablábamos de John Milton y él había sido desheredado por el abuelo, que era católico, y el padre se hizo protestante y los dejó en la miseria, ¿no? Bueno, y justamente estos conflictos religiosos metieron a Francia en unos problemas espantosos. Enrique III, que era un rey católico, pero moderado, y que había revocado el edicto de San Germán, es asesinado por un fanático católico. Lo sucede Enrique IV, un rey protestante que se ve obligado a convertirse, como bien apunta Laura. Que decían que París bien vale una misa, Así ¿verdad? es. Entonces, Cuando hablamos de esa frase, hablamos de él y de la noche de San Bartolomé. Así es, pero finalmente él fue el que promovió el edicto de Nantes, que legalizó el protestantismo durante muchos años en Francia, hasta que lo revocó Luis XIV. y que en toda Europa fue un problema. Bueno, estuvo en aquel entonces estaba el Papa Pío V, pues que ahora sí que se lavó un poquito las manos, porque él era casi el que promulgaba todos estos edictos detrás para que fueran perseguidos y bueno, para que se redujera el número, ¿no? Les obligaban a convertirse, esa era un poco la premisa antes de perseguirlos, pero pues fueron incluso torturados. En España, porque cada uno tenía sus aliados, ¿no? Estas guerras religiosas eran católicos contra protestantes. Los protestantes tenían como aliados a Inglaterra, a Suiza y a Holanda, y pues los católicos tenían a España. Entonces, para Felipe II, que era el que estaba gobernando en aquel entonces, pues también fue un problema de política exterior, porque perdió muchos... Ahora sí que el avance que tenía la Armada Invencible fue una consecuencia de su enfrentamiento con los ingleses en aquel entonces y que pues se llevó hasta los mares de Drake y compañía. Entonces, sí fue una época muy turbulenta para toda Europa, porque los conflictos religiosos que siempre han estado presentes y que siempre ha sido un motivo de disputa en toda esa época en Europa, y que hoy lo sigue siendo de otra manera, pero pues que en aquel entonces sí se cobró durante 40 años muchísimas vidas en toda Francia. Yo una brevísima recomendación, perdón Pablo, nomás antes que pases a la siguiente palabra. Si a alguien le interesa el tema y verlo abordado de una forma literaria y entretenida, hay una novela que se llama La Reina Margot de Alejandro Dumas, que es una novela muy entretenida que habla justamente de todos los conflictos de los hugonotes en la Francia de Enrique IV, que yo los recomiendo amplísimamente. Ahí está. Bueno. Oye, Pablo, ¿te acuerdas cómo se llamaba el edicto que revocó al de Nantes? ¿Al de Nantes quieres decir al de antes o te refieres realmente El al edicto de Nantes fue Nantes? revocado por el edicto de Nantes. Ok. ¿Te acuerdas? Una vez habíamos comentado eso, haciendo ese chiste, pues, ¿no? Bueno, nos llamó Daphne Estrada la semana pasada y quiere saber si podemos, ¿no? que si puede ella encontrar algo acerca de la obra El Rey se muere de Eugene Ionesco, francés del Teatro del Absurdo. Yo les propongo cuando menos que hablemos de Ionesco algo. Creo que sus obras completas están publicadas en Aguilar, ¿no? Es que yo he de confesar que yo lo tengo en francés en La Pléiade. No sé si está en español, pero tú dices que yo tengo la cantante según Calva yo. solita en Aguilar, pero hay una edición de las obras completas en... Según yo sí, pero puede que me equivoque. porque Alianza no la tengo yo. publica. Alianza, yo tengo la cantante en Calva esta en misma Alianza. de la Dalloway, en esa colección la de bolsillo. Correcto. Bueno, El Rey se muere, que es la obra que le interesa, que yo, en fin, espero que esté traducida al español ahí, aunque yo no conozco personalmente la traducción en español. Es una obra tardía de Ionesco. Ionesco es un personaje, bueno, es un escritor que a mí me encanta, un dramaturgo principalmente, aunque también tiene ensayos y una novela y algunos poemas. Los poemas son malísimos, no se acerquen a ellos. Pero de entrada era un hombre escindido, era un hombre muy interesante porque él era realmente franco-rumano. Él se llamaba Eugen Ionescu y nació
rumano, pero su padre era rumano y su madre era francesa. Y él se llevaba muy mal con su padre y muy bien con su madre. Y todo esto, digamos, marcó su vida de manera muy importante. Él renegó de su nacionalidad rumana toda la vida, siempre se asumió francés, habló francés antes de hablar rumano. Y a partir de esto estructura de alguna manera muy importante sus escritos. El padre de Ionesco, además de ser rumano, era un tipo bastante autoritario, era un burgués como muy sin gracia, y todo el discurso antiburgués, antiautoritario de Ionesco, de las obras de teatro de Ionesco, que son divertidísimas e inteligentísimas. A yo su los pesar, recomiendo. ¿no? Porque él no tenía esa intención cómica que luego... ¿Tú crees? Pues como teoría del teatro del absurdo no debería ser cómico en su intención, por lo menos, pero lo que pasa es que sí se considera porque sí son unas situaciones bien absurdas, ¿no? Y lo absurdo hace gracia. Es que también él empezó haciendo lo que él llamaba antiteatro. La cantante calva, La lección, es decir, sus primeras obras son lo que él llamaba antiobras. Él buscaba trastocar todas las convenciones teatrales, buscar hacer obras que no fueran narrativas, que no fueran lógicas, un poco en el tenor de lo que dice Laura. Y sus obras ya, digamos, de madurez, El rey se muere es uno de ellas, Rinoceros, todas están aglutinadas alrededor de un personaje que se llama Berenguer. Berenguer es casi, digamos, el equivalente en Ionesco del Charlotte de Chaplin, es decir, es un personaje que siempre está enfrentado a la vida, a la sociedad, al destino, siempre le va. Es un loser, pues, por excelencia, Berenguer. Y a mí Rinoceros me gusta mucho, que es una metáfora del fascismo portentosa. Ionesco tenía además muchos problemas con la ideología como concepto, no solo con las ideologías totalitarias, sino con las ideologías en general. Y bueno, El rey se muere es, digamos, si no me equivoco, es la última de las obras de teatro que abordan a Berenguer, a este personaje que creó Ionesco, y es la historia absurda, por supuesto, de un rey que está ya en decadencia y que, digamos, ve cómo todo se está cayendo a la par que él mismo se está cayendo, y es una obra tan triste como divertida. Y Tenía además, otra como obra trata donde un maestro de escuela asesinaba a sus alumnos, ¿no? La lección, con la palabra cuchillo las asesinaba. Y además en La eso se palabra basaba un mortal. poco, ¿no? En establecer frases absurdas, es decir, la incomunicación, es lo que quería un poco dar a entender, era la incapacidad del ser humano para comunicarse entre sí, porque lo que hacía era como que repetir frases, ponía los mismos nombres a diferentes personajes, con lo cual ya no sabías de quién estaba hablando, y eso hacía primero que te perdieras en las obras, pero luego también que se hiciera muy absurdo toda la historia y a la vez muy interesante. Hay citas maravillosas de Ionesco como las ovejas tienen cejas, pero las cejas no tienen ovejas, o te daré el ataúd de mis abuelos si me das las zapatillas de tu tía, o frases que son de un sinsentido absoluto, pero que mueven a risa y que nos hablan, que nos hacen ver, digamos, lo absurdo de todas nuestras formas, de todo el universo simbólico que hemos construido, en el lenguaje, en la sociedad, etcétera. Al ser el romano una lengua de romance y Francia un centro cultural tan importante, muchos escritores romanos han gravitado mucho alrededor de la cultura francesa, ¿no? No es tampoco una excepción eso. Bueno, vamos a poner más libros en la canasta de obsequios de La Dichosa Palabra. Recuerden que, como siempre, les proponemos un juego en el que les ofrecemos una definición. Si ustedes le atinan a la palabra a la que se refiere esta definición, a la dichosa palabra, tendrán prioridad para el reparto de los libros. Pero aunque no sepan la palabra, pueden pedir los libros, las revistas, y con un poco de suerte igual también se las ganan. La definición de esta noche es cómo se le llamaba la facción moderada, minoritaria, creo que su propio nombre significa eso, que eran los minoritarios de los socialdemócratas o socialistas rusos, sobre todo en los primeros años del siglo XX, antes de 1917, porque a partir de entonces pues ya no fueron más. Digamos que lo que era minoría acabó siendo pues eliminado totalmente. Recuerdo. Vamos a ofrecer esta noche en este bloque, primero que nada, La ficción de la memoria, Juan Rulfo ante la crítica, con selección y prólogo de Federico Campbell, que conoció bien a Juan Rulfo y tiene unos recuerdos de Rulfo pues que hay que escuchar y hay que ver. Bueno, también vamos a ofrecer de Giovanni Boccaccio, el Decamerón, en la colección Nuestros Clásicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Perdón, siempre se me olvida, el libro de Federico Campbell sobre Rulfo es una cortesía de la UNAM y de Ediciones ERA. El Decamerón de Boccaccio, pues es una cortesía de la UNAM, creo que sí lo mencioné. Nos envía un joven escritor, supongo que es joven, Jesús Alberto Leiva, Mar de Adentro, su libro de poemas, publicado en San Luis Potosí, donde obtuvo un premio en la colección, en la editorial Ponciano Arriaga y el gobierno de San Luis Potosí. Y también tenemos revistas Ciencias, una revista de difusión de la Facultad de Ciencias de la UNAM,
que hacen, entre otros, nuestro amigo César Carrillo Trueba, que está muy bonita, está muy bien hecha y es realmente un ejemplo de cómo deberían ser las revistas universitarias, o no solo universitarias, una revista que hay que leer y a la que hay que asomarse. ¿Tenemos más llamadas? ¿Puedo? No. Bien. ¿No? Ya no oigo nada, entonces en mi chícharo, No, pero sondeo. nos tenemos que ir a un sondeo, aunque yo no oiga nada en mi chícharo, salimos a la calle y le preguntamos a los paseantes que nos fuimos encontrando que si creen que sus problemas les han impedido desarrollar al 100% sus facultades intelectuales. Yo creo que ciertas carencias económicas sí. Para nada. Tal vez algunos. Sí, en ocasiones sí, como que bloquean un poco el pensamiento. A veces. No. Sí, de alguna forma sí. No. Si algo me afecta emocionalmente, intelectualmente me bloqueo. ¿No? Sí, claro. Posiblemente me hayan limitado en algunas cosas, pero no tanto. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Qué bueno que ustedes continúan viéndonos y oyéndonos. Tenemos una serie de preguntas. Se va a poner muy bueno. Estos libros grandes que están en la mesa van a ser de pronto regalados a ustedes. Y nos seguimos. Bueno, pregunta Larisa Gómez de Tlanepantla, de 17 años. ¿Qué es una verdad de perogrullo? ¿A qué se refiere esa expresión? Bueno, las verdades de perogrullo son verdades que de tan obvias, de tan conocidas, pues ya su mera enunciación ya es una sandez, es una tontería. Es como cuando uno dice las cosas duran hasta que se acaban, o lo que me decía mi padre, a quien recuerdo y mando un saludo con mucho cariño, que decía las cosas son para lo que son, me lo decía con mucha autoridad y pues sí, en efecto, las cosas son para lo que son. Son perogrulladas o verdades de perogrullo. Se supone que antiguamente existió un personaje popular en la mitología o en el folclore español de cierta época que se llamaba Pedro Grullo, que acabó siendo Perogrullo, y que, bueno, se decía, son profecías de Perogrullo, que al puño, que a la mano cerrada llamaba puño, ¿no? Porque tiene un montón de coplas, de hecho en aquella época tiene un montón de coplas que tenían que ver con esas verdades de Pedro. De Perogrullo. Que Grullo, curiosamente Grullo... A Laura García Bueno, se le cayó el micrófono. Por Laura, eso no te oímos bien, pero ahorita nos vas a contar esas coplas. Mientras tanto, yo les cuento que Nos también... puede cantar las coplas incluso. Nos puede cantar. El mismo Quevedo compuso varios versos con estas verdades de Perogrullo. Decía algo así como volaráse con las alas, andaráse con los pies y serán 6, 2 por 3. Y muchas otras muy graciosas de la época, pues pero constituye una manera muy peculiar de humor, ¿no? He Ahora sí vuelto. te oímos otra vez. He vuelto. Has vuelto. Ahora ya eres la de la voz. Discúlpeme esta ausencia. No, comentaba que Grullo sí debe ser un personaje del folclore porque Grullo también significa tonto. Entonces se me hace un apellido muy tonto Es como para Pedro ser verdad. Tonto, ¿no? Sí, entonces Sí, yo creo que fue un poco la personificación de alguien con ese nombre para dar lugar a esa frase o esa expresión y que sí, que dio lugar a un montón de coplas durante la Edad Media que decía un montón de verdades de Perogrullo. Ahora, yo creo que mientras más profunda es una verdad, más empiezas a sospechar que es una verdad de Perogrullo. Hay una especie como de círculo epistemológico, de tal manera que las cosas muy profundas realmente pueden llegar a parecer perogrulladas. Lo que pasa es que tiene que ver también con la forma de expresión. Puede ser un aforismo muy... decía nuestro productor esa de el último minuto también tiene 60 segundos. Es decir, pero no es nada más la enunciación de que cada minuto tiene 60 segundos, sino que es el último. Es decir, ahí se añade un poquito de nuevo conocimiento. Sí, o cuando se mete el sol todo es oscuridad. Sí.
Es una perogrullada. Pero hay gente que Francamente. dice esas cosas así como con mucha Con delicatencia, énfasis. ¿no? Ajá. Cuando se mete el sol, todo Sí, esos porque yo no pues sabía claro. otra que era que en la noche no sale el sol y es mentira, porque pues luego cuando pasan esas cosas del círculo polar y todos estos países que de repente se quedan con 24 horas de sol, es O sea, hay noche, perogrulladas pero que suenan, que están pero en que no tela de son. juicio. Así es. Hay perogrulladas que suenan, pero que no son. Ahora, los El muertos problema no de- fuman abajo del agua, debe ser. El ya problema de una- las perogrulladas es el énfasis. ¿sí? El énfasis. Es decir, puede de pronto alguien que dice con mucho énfasis algo que puede ser muy no una verdad exclusivamente de perogrullo, pero que suene a que, caray, que perogrullada, porque esa es también una formulación. No, y que lo dices de Está tal manera que te quedas pensando y diciendo, a ver qué ha dicho. En una de esas coplas de Quevedo terminaba, si no me equivoco, con aquello, a lo mejor cito de memoria y seguramente citaré mal, con algo así como: mis profecías mayores verán cumplida su ley cuando fuere cuarto el rey y cuartos los malhechores, aludiendo a eso de que cuando fuere cuarto el rey, pues cuando gobernara Felipe IV, que ya gobernaba, y cuartos sus malhechores, refiriéndose a que Felipe IV solía descuartizar, es decir, hacer cuartos a los supuestos pillos de la época, o a los pillos también. Pero eso no es una perogrullada. No, es, pero era parte Una de esos salvajada. versos de Quevedo. No, ese es un poema bastante, Una salvajada. bastante Es una críptico, masacre, para ser bastante, necesita No, con mucho juego, ¿no? interpretación Bastante y juego, lúdico, ¿no? Sí. Pero era parte del mismo poema, que era una serie de perogrulladas una tras otra, ¿no? Pregunta a Rosana Ramírez, ¿cuál es la diferencia entre fonética y fonetismo? Ah, caray. Tienen que ver, pero no tienen que ver, es decir, una está un poco ligada a la otra. Con fonética nos referimos a la parte de la lingüística que estudia los sonidos, tanto desde su punto de vista físico como acústico, es decir, la fonética se divide en una serie de campos, por así decirlo, que estudian desde los órganos que intervienen cuando uno habla, cómo posiciona la lengua, los labios, etcétera, hasta cómo uno oye, es decir, que todo lo que interviene para que un hablante y un oyente se comuniquen. Y también se refiere al conjunto de sonidos de una lengua, por eso hablamos también de la transcripción fonética, por ejemplo, cuando pues, todos hemos sufrido cuando aprendemos en inglés. estas guías para turistas es muy común ver estas transcripciones fonéticas, ¿no? Que De cómo nadie hablar entiende. inglés o cómo hablar español, poniéndotelo dizque con una cosa fonética. en Pero el los lenguaje sonidos original. fonéticos, las transcripciones fonéticas son unos Símbolos signos especiales bien complicados, ¿no? Que vienen en los diccionarios, que yo creo que en efecto yo no Nadie conozco a nadie entiende. que sepa. De hecho, el español es de los más matices, fáciles. Dan matices de pronunciación. De O sea, sí acentuación, sirven. sobre todo, ¿no? Es para lo que sirven. Y fonetismo es el conjunto de esos sonidos, de esos fonemas, por así decirlo. Es decir, tú puedes hablar del fonetismo vocálico en español, que es más simple que en francés. Por ejemplo, en francés, dependiendo de cómo se conjugan las vocales, pues dan lugar a unos sonidos diferentes, ¿no? Entonces, digamos que el fonetismo vocálico en francés es más complicado que en español. Y la fonética pues existe desde hace, yo creo que 2000 años, empezó con unos estudios. Curiosamente, los estudios más importantes y los más curiosos provienen de un profesor de lengua sordomudo. O sea, no sé si él era sordomudo, pero en cualquier caso enseñaba a sordomudos a hablar. Y empezó a describir las vocales según su punto de articulación. John Wallis se llamaba. Y luego, pues posteriormente tenemos al líder del estructuralismo, que es Saussure. Luego tenemos a Jacobson, tenemos actualmente a Giligaya, a Larcos, es decir, en español bueno, tenemos bastantes estudiosos. En los últimos años ya hay toda una nueva disciplina anexa a la fonética, que es la telefonética, que tiene que ver con los sonidos a través del teléfono. Vamos a una pregunta para regalar un libro especial. Vean nada más que especial es si así está para cargarlo, imagínense para leerlo. Y ese es solamente Es el de volumen Margit 1, Frank. Eduardo. Es el nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica, siglos XV a XVII. Como dice Pablo, es nada más son 2 volúmenes, sí, porque si no, uno hace pesas y se desbalancea ¿Sabes qué? También puede desigualmente. servir para aprender a Y caminar así como a los actores que les enseñan. Para esto tenemos una pregunta. Los que actores también, ¿no? ¿Cuál es el nombre general, un nombre El título. global que le dio al conjunto de su obra poética Luis Cernuda, de su obra poética En verso. verso? Porque Sí, bueno, tiene otros libros de poemas en prosa que no están incluidos ahí.
Sí, pero Valga la aclaración. que no son considerados como, Pues sí. como parte de su obra poética. Para la editorial que ahora publica sus obras completas, sí. Por eso ¿Sí? es importante la aclaración. Ah, bueno. Es decir, le puso un solo título a toda la recopilación de sus poemas. ¿Cuál es ese título? Y el primero que le acierte se lleva este nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica. Está publicado por el Colegio de México, el Fondo de Cultura y la Universidad Nacional. Y bueno, Marguerite Frenk es la autora, no sé si lo Sí, mencionaste. sí. Vamos a otra palabra de Noemí Covarrubias. ¿Qué significa la palabra surmenaje? Surmenage. ¿Sí, así es? Yo quisiera contestarla por dos razones. Primero, porque creo que soy el candidato ideal, porque yo vivo instalado en el surmenage, que ahorita vamos a explicar qué es. Y segundo, porque aprovecho para hacer una aclaración a una llamada que hace José Luis López, que me acaban aquí de pasar, que dice que él piensa que Madame Bovary no es una novela estúpida. Yo tampoco, yo pienso que Madame Bovary es una novela portentosa. Yo creo que es una de las novelas seminales de la literatura francesa y universal, y a mí me encanta, y es una lectura que fue básica en mi vida. Es una novela, y Flaubert mismo lo dijo, sobre la estupidez y la mediocridad. Todos los personajes de Madame Bovary son estúpidos y mediocres, empezando por Madame Bovary, por su marido, por sus amantes. Entonces, a esto me refiero. Es un gran estudio sobre la estupidez De y la hecho, mediocridad. a Flaubert le preocupaba tanto el problema de la estupidez que no solamente lo aborda en Madame Bovary, sino en Bouvard y Pécuchet Así y en es. muchos otros. Y tiene un glosario, un libro que le han puesto en español, Estupidario, o libros de lugares comunes, y que está donde él iba recuperando la cantidad de tonterías que oía a su alrededor. Y tiene otro libro distinto, otro glosario, donde iba sacando citas de políticos de la época, de diarios de la época, donde Estúpidos. se decían puras tonterías para mostrarlo, ¿no? Le preocupaba mucho el tema. Sí, pero Flaubert no era ningún estúpido. No. Y Madame Bovary, la señora, sí era estúpida, pero la novela no es nada estúpida. Bueno, pero estábamos en el surmenage. Luego a veces no se le entiende a uno lo que dice porque tiene uno el surmenage, que es, bueno, es una expresión francesa, es un galicismo, aunque se usa en español, no está aceptado por la Real Academia, pero figura en María Moliner, en muchos diccionarios, etcétera, que, digamos, viene de dos palabras francesas, sur, sobre, y ménage, que es, digamos, conducir. Uno está sobreconducido, o sea, está atiborrado, atosigado, ya no puede más. Está uno saturado de cosas y ya francamente muy cansado. Ahora, en francés, el surmenage puede aplicarse al cansancio físico también. En español se refiere única y exclusivamente al cansancio intelectual. Y yo, que vivo en este estado de surmenage perpetuo, por eso conozco también la palabra y la aplico con singular alegría. Aquí a veces estamos como en un surmenage à quatre. Exacto. O sea, no a trois, sino a quatre. Pero fíjate que hay una A cosa cuatro, bonita, ¿no? porque ménage à trois, es decir, la práctica, digamos, sexual entre tres personas, y surmenage no tienen la misma etimología. Son Surmenage viene del latín minare, que significa conducir, arrear, y ménage à trois viene de mancio, de casa. Por eso el menaje de casa. Ya. Entonces no tienen la misma etimología, pero por supuesto aquí vivimos en el surmenage à quatre. Sí, en el surmenage à trois generalmente uno de los participantes termina en un surmenage. Es que tú haces el menage à trois y luego te cansas tanto que ya es el surmenage al Vacaciones final. intelectuales. Sí, uno tiene que tomar vacaciones intelectuales. Claro. ¿Cómo es eso? Así es. ¿Qué? Tus vacaciones intelectuales que necesitas. que el menage à trois. Las vacaciones intelectuales, pues yo creo que dormir. Sí, ¿verdad? Pues las O ver intelectuales. la tele, ¿no? O ver la tele. Ver la dichosa palabra no es una vacación No, intelectual. por exige un ejemplo. esfuerzo impresionante. Exacto. Sí, Sobre todo para aguantarnos. sí, así es. Soportar la dichosa palabra. Entonces, Bueno, no, vamos ya a no otra puedo. palabra todavía, sí. Roberto Lugo, ¿cuál es la etimología de la palabra obsesión para ya no salirnos de este círculo? Porque estamos obsesivos. Pero vamos a irnos a un corte y cuando regresemos, ya mientras nosotros dilucidamos sobre la obsesión. Histéricos, absténganse. Encontramos en la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada. Estamos de regreso en La Dichosa Palabra con una cita de Luis Cernuda que no les repito porque como soy ciego no la veo en el monitor, pero ustedes seguro sí la vieron. Y viene muy a cuento porque, bueno, justamente ya nuestra trivia sobre Luis Cernuda, con la que se
podían ustedes ganar el nuevo corpus de la antigua lírica. Bueno, pues ya terminó, ya contestó alguien correctamente que el nombre que se da al conjunto de la obra poética en verso de Luis Cernuda es La realidad y el deseo. Se gana el nuevo corpus de la antigua lírica. Lucina Moreno Medina, ella tiene 31 años y nos habla de Coacalco. Muchas felicidades, Lucina. Tiene 31 años y 2 librotes sensacionales. Y 2 librotes con los que, mira, los puede leer, puede aprender a caminar y puede hacer pesas. Todo eso puede hacer con los 2 librotes. Los va a disfrutar fuera de broma. Están padrísimos los poemas que recopila Marguita Kane. Absolutamente. Y bueno, pero para todos los demás libros sí nos pueden seguir llamando a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mandarnos un correo electrónico a la dichosa palabra @canal22.org.mx. Y estábamos justamente en plena obsesión, mi querida Laura. Estábamos obsesivamente. Obsesión, nos preguntaban que de dónde venía. La obsesión hay que decir que es una idea, una preocupación, un deseo que te persigue, que insiste en tu mente y no te deja hacer otra cosa. En latín viene de la palabra obsesio, que significa bloqueo, y realmente es eso, es un bloqueo de la mente porque cuando estás obsesionado no puedes pensar en otra cosa, es decir, estás siempre pensando obcecado en una cosa. Claro que el uso cotidiano que le damos hoy es muy diferente, porque yo puedo decir, mi hermano está obsesionado con comprarse un coche y eso no le impide hacer otras cosas, ¿no? Es decir, ahora se dice más bien porque está duro y duro con que se quiere comprar un coche y se quiere comprar un coche, pero desde el punto de vista psiquiátrico sí tiene es una patología que describe un comportamiento, una conducta, una serie de gestos, de movimientos repetitivos, con tics, es decir, en la Edad Media se consideraba un trastorno que se curaba con torturas y bueno. Se curaba. Más bien se torturaba con torturas. Yo creo que se intensificaba en todo caso, Laura. Se curaba. No se curaba porque no se consideraba curable. Es decir, uno estaba obsesionado. Se trataba con eso. Perdón, se trataba. No se trataba, ni siquiera se trataba uno con torturas. Se le aplicaban torturas al que padecía este trastorno. Y bueno, hoy en día, gracias a gente como Freud, que lo describió y le ha investigado un poco más, pues se han llegado a psicoterapias más. El mismo Freud estaba obsesionado por el sexo, bueno. es lo que yo oigo decir a todas mis tías Pero es que mayores. además, la obsesión, digamos, no necesariamente es una patología, sino simplemente es lo que Freud llama una estructura nosológica. Es decir, bueno, tomando en cuenta que todos somos neuróticos, yo soy el primero en admitirlo, digamos, pero leve. Las dos grandes, digamos, formas de la neurosis serían la obsesión y la histeria. Todo eso me lo soplaron en mi casa. Serían la obsesión y la histeria. Y la obsesión, digamos, tiene una serie de características muy específicas que están del lado de la ley, del orden, de lo paterno y, digamos, de un superyo particularmente maldito que da lata todo el día para que uno no se libere de sus inhibiciones. Yo la conozco muy bien, por eso la refiero con tanto gusto. Sí, porque es que te imponen, ¿no? A tu yo, o al yo que uno lleva dentro, le imponen y te hace hacer como unas pulsiones un poco contrarias incluso a la voluntad de uno mismo. Ahora sí, sí se cura con... Ahora, hoy en día sí. ¿Con qué? Dante, con torturas, como tú dices, Dante se curó de la obsesión por Beatriz con la tortura de escribir la Divina Comedia en tercetos. Bueno, pero esa, lo digamos, Lo ¿Se logró, curó? luego Esa ya sale no muy contento en los siguientes grabados. Esa ya no es una obsesión como estructura psicoanalítica, que como bien apuntó Laura, Freud la descubrió por ahí del 1894-95. Sí es una obsesión así, digamos, cotidiana. La obsesión de Dante por Beatriz o la obsesión que yo puedo tener por darles vueltas a las llamadas a lo mejor, digamos. Eso ya no forma parte de un cuadro psiquiátrico, psicoanalítico, No, y hay que psicológico, decir- sino es un uso cotidiano Y de la además palabra. hay que decir que los estudios que se habían hecho antiguamente estaban basados en casos muy críticos, porque pues antes uno cuando se encontraba mal o cuando se creía que tenía algún problema así, no acudía al médico, no iba a ver qué me pasa y a pedir ayuda, ¿no? El que iba ya al médico es porque le llevaban así como del cuello y entonces los estudios que tenían eran basados en casos muy graves y muy serios y por lo tanto tenían resultados muy disparejos y muy contradictorios. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy en día ya tenemos como más información para poderlo tratar y curar. Bueno, nos llamó Daniel Fierro, él nos habla de Arboledas y dice que si podemos dar una explicación o información sobre la obra de Emmanuel Kant. Híjole, explicar a Kant, sí. Así, como en cuántos minutos. Muchísimas gracias, Daniel, los tienes en un conceptazo. ¿Sí crees que podemos explicar a Kant? Pero a ver, no faltará quien lo intente. Yo me aventaría a tratar de explicar algunas cosas de Kant, pero
desde un punto de vista literario, cuando menos le haría la recomendación de leer Los últimos días de Kant de Tomás de Quincy, porque es un libro muy divertido, sensacional, sobre un viejo bastante obsesivo, muy metódico, muy ordenado. A pasear todos los días a la misma hora. Sí, de hecho, los habitantes de Königsberg, de donde creo que nunca salió, el pueblito donde vivía entonces alemán, que ahora creo que es Rusia, en vez de mirar el reloj, si pasaba Kant enfrente al paseo, sabían que era tal hora en punto. O sea, el reloj podía atrasarse, pero Kant era un obsesivo. No. Era sumamente obsesivo y Pero bueno... nada más se retrasó un invierno porque estaba muy inmerso en la lectura de Emilio de Rousseau. Creo que fue la única vez que Kant se quedó en su casa y no pudieron poner en hora sus relojes. Pues sí, ya que mencionas el Emilio de Rousseau, sí hay que decir que la lectura que hizo Kant de Rousseau lo marcó mucho, porque de Rousseau tomó una idea de la cual deriva mucho sus ideas morales Kant, que tiene que ver con el hecho de que Rousseau habla de que todos compartimos una misma naturaleza racional. Y Kant, aunque abordó todos los temas que se puedan imaginar, científicos, políticos, religiosos, etcétera, también abordó y se preocupó mucho por los asuntos morales, tanto en su metafísica de las costumbres como en la crítica de la razón práctica. Y ahí lo que hace Kant es decir, poco más o menos, que uno debe actuar de tal manera que en el momento en el que actúa tiene que pensar que lo que él hace debe ser como una norma válida para cualquier otra persona en su circunstancia. El imperativo categórico. Ese sería el imperativo categórico, a diferencia del imperativo hipotético, que vendría a ser como, por ejemplo, yo me voy a portar bien para irme al cielo, o bien yo voy a portarme honesto para que los demás hablen bien de mí. Ahí no hay ningún fin moral. Es decir, Kant cree que uno debe hacer... No, bueno, moral sí, pero ético no, digamos. Ético no. Kant diría que no pertenece al ámbito de que eso es una decisión que no tiene nada que ver con la moral o con la ética, ¿no? Él diría que ahí se trata simplemente de conseguir algo. Y en cambio, cuando hablas de un imperativo categórico, dice Kant que todos compartimos una misma racionalidad y que eso hace que todos debamos, en el momento de decir, por ejemplo, yo no voy a robar, pues porque me doy cuenta que si robo y se convirtiese en una ley universal, todo mundo estaría robando. Si yo falto a mi palabra y todo mundo falta a su palabra, sería el caos. Entonces hay un fundamento racional en la moral, dice Kant. Y es, aunque una idea bastante discutible y sobre todo muy difícil de sacar directamente de sus propios libros, que yo tengo la experiencia de haber intentado abordar y siempre haber fracasado en ello porque tiene una prosa bastante Que así como en la playa no se lo vayan a llevar. No, yo lo recomiendo mucho más. Hay muchísimos comentaristas de Kant. Kant es uno de los filósofos más influyentes hoy en día, de los más importantes de la ilustración para nosotros, tiene muchísima influencia y hay infinidad de comentaristas de lo que dice Kant. No es algo que yo suela recomendar acudir a los comentaristas y no a las fuentes, pero en este caso no lo vayan a leer a partir de Hegel porque se van a hacer más bolas. Eso pero también. de hecho Hegel también le debe muchísimas cosas a Kant, ¿no? Pero es más críptico todavía. Sí. Ahora, cuando recomiendas esto de comentaristas, ciertamente... eso es preferible a entrar a una lectura que es muy de especialistas, la lectura de Kant, muy de filósofos. Y uno de los comentaristas que yo creo que es muy explicativo es Manuel García Morente, que fue su traductor, el traductor de la crítica de la razón pura. Es Manuel García Morente. Digamos, en ese caso fue traductor e intérprete. Tiene unas lecciones de filosofía en El inevitable sepan cuántos de Porrúa, que son magníficas, y también en la propia traducción que hace él, tiene un estudio introductorio sobre la obra de Kant, que sí es muy legible y muy inteligible. ¿Sí? Ahora, ya es quien chacotear con Kant. Hay un libro muy divertido de Woody Allen que se llama Cuentos sin plumas, que está editado por Tusquets, que tiene un gran apartado que es para acabar con muchas cosas, para acabar con el psicoanálisis, para acabar con Nueva York, y hay uno que es para acabar con Kant, con las películas de gángsters, y hay uno que es para acabar con Kant, que es divertidísimo, donde Woody Allen se agarra chacota a todo el planteamiento kantiano, pero particularmente el imperativo categórico, que es de veras delicioso. Yo se lo sí, pero ahí mucho. el problema está en que para entenderlo hay que primero un poquito saber cómo bueno, hay que haber pasado ¿no? por un buen curso de filosofía general. Sí. O estos comentarios de, como tú dices, ¿no? Sí. Está el libro de Ramón Shirao y hay muchísimos otros muy interesantes. Bueno, pues ya nos vamos, señora y señores.
Los ganadores de esta noche son, bueno, José Martínez Rivera, Juan Manuel Rodríguez, Germán Núñez, Lourdes Saldívar, Ramón Capilla y muchísimos más. Yo digo muchísimos porque voy a hablar de los mencheviques, que era la dichosa palabra del día de hoy, y que no eran muchísimos, los que eran muchísimos eran los bolcheviques, y los mencheviques eran poquitos, pero eran mejores personas. No digas eso. Bueno, a mí me caen mejor políticamente. Bueno, a ti te caen Menos mejor, pero fueron no eran menos, mejores personas. menos fatales, ¿no? Nada en sabe? exceso, todo con moderación. Bueno, pues muchas Bueno, gracias por suerte, habernos muchas acompañado gracias. y buenas noches. Buenas noches. Diría casualidad, aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial.